Siguiendo con las características de los seres vivos, vamos a ver ahora la reproducción y la herencia. La reproducción es un proceso biológico que permite el aumento, la conservación y perpetuación de una especie. Es un proceso autodirigido hacia la formación de nuevos descendientes, idénticos o semejantes a sus progenitores, garantizándose la supervivencia, es decir, la sucesión de generaciones de esta especie en el espacio y tiempo. La información genética de los seres vivos se encuentra almacenada en forma de moléculas de ADN. Estas moléculas contienen codificada toda la información y desarrollo de un ser vivo. Cuando un ser vivo se reproduce, pasa esta información genética a sus descendientes. Existen dos tipos de reproducción, que son la asexual y la sexual. Reproducción asexual se da sin variabilidad genética, es decir, los descendientes son semejantes a ellos mismos. Participa un solo progenitor y no participan gametos. Ocurre generalmente en organismos unicelulares y en algunos animales como esponjas, planarias, malagua, estrella de mar, entre otros. Reproducción sexual. Aquí sí hay variabilidad genética. Participan dos gametos progenitores, masculino y femenino. Ocurre en organismos multicelulares y el tiempo de vida de los descendientes es largo. Otra característica de los seres vivos es el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos con la finalidad de transformar e intercambiar materia y energía con el ambiente para vivir. Todos los seres vivos necesitan energía para realizar diversas funciones internas e interactuar con su medio ambiente. También necesitan diversos materiales para completar su correcto funcionamiento. Hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo, que son reacciones antagónicas, pero que para un mejor estudio se estudian por separado, pero ambas forman una unidad. El catabolismo es un proceso por el cual se descomponen, dividen, rompen, degradan u oxidan moléculas grandes y complejas para obtener moléculas pequeñas y simples. Es una reacción de tipo exergónica porque libera energía. Ejemplo de ello tenemos en el proceso de la digestión, donde los alimentos son triturados por la masticación en la boca. Luego, los ácidos y enzimas digestivas los descomponen en moléculas simples que son absorbidos por la sangre en los intestinos. El otro proceso de metabolismo es el anabolismo. Es un proceso por el cual se componen, unen, integran o forman, en otras palabras, sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples. Es una reacción de tipo endergónica porque absorbe energía, por ejemplo, en la fotosíntesis que realizan las plantas donde sintetizan la glucosa a partir del dióxido de carbono, el agua y energía luminosa. Es decir, la energía luminosa se convierte en energía química. El otro ejemplo, siguiendo la nutrición, es cuando la sangre en los intestinos recoge los nutrientes de los alimentos en forma de moléculas simples y los conduce a las células. Estas las absorben y los integran a su estructura para crecer y desarrollarse. La relación. Todo ser vivo se relaciona e interactúa con su entorno o su ambiente constantemente, captando estímulos y emitiendo respuestas ante dichos estímulos. Los estímulos pueden ser externos e internos. Entre los estímulos externos tenemos, por ejemplo, el fototropismo, el geotropismo o el murciélago que se alimenta. Por otro lado, entre los estímulos internos está, por ejemplo, la sudoración debido al exceso de actividad muscular o la micción debido al llenado de la vejiga. Además, las respuestas pueden ser de irritabilidad o adaptación. Irritabilidad.
es la respuesta a un estímulo temporal. Se da cuando el estímulo proviene del ambiente o un organismo y es transitorio, en donde el ser vivo produce respuestas específicas. Por ejemplo, cuando los animales huyen del fuego por el olor a humo, o el temblar cuando tenemos frío, o el sudar cuando estamos acalorados. Por lo tanto, la respuesta puede ser al color, dolor, un llamado, una caricia o un cortejo, etc. La otra característica de los seres vivos dentro de la relación es la adaptación. La adaptación es una respuesta más duradera, que se da cuando un estímulo que proviene del ambiente es constante, permanente o prolongado, de donde el ser vivo va a cambiar o modificar su estructura, funcionamiento, conducta y su forma de vida para adaptarse y así poder sobrevivir. Esto le permite acomodarse al ambiente para luego evolucionar. La respuesta puede ser al clima, temperatura, alimento o una necesidad de protección. Por ejemplo, las vicuñas están adaptadas a la altura del altiplano. Otro ejemplo es el zorro de la Antártida, que cambia su pelaje siendo más voluminoso, abundante y blanco en invierno, y en verano su pelaje se torna delgado y de color. La otra característica de los seres vivos es el movimiento. Todos los seres vivos responden a diversos estímulos mediante movimientos, incluso los vegetales, los cuales son escasos y muy lentos. Por otro lado, por ejemplo, el movimiento de los seres humanos al correr es notorio, donde los músculos, por la acción de la actina y miosina, favorecen la locomoción del individuo. A nivel citoplasmático, los movimientos son simples, como la ciclosis, que es un movimiento permanente giratorio, de corriente regular o irregular en el citoplasma. Los movimientos de los seres vivos pueden clasificarse en tropismo, taxismo y nastías. Tropismos, taxías y nastías. Tanto tropismo como taxismo significan etimológicamente movimiento, es decir, se refieren a los movimientos de los seres vivos. Las nastías también son movimientos, pero especiales, como lo veremos a continuación. Los tropismos y nastías son movimientos de relación hechos por las plantas. Las plantas, como todo ser vivo, reciben estímulos, en este caso la luz, agua, nutrientes del suelo, y responden ante ellos para conseguir la máxima efectividad, mientras que las taxías se refieren más a desplazamiento, que generalmente se dan en los animales. Los diversos prefijos de taxismo y tropismo, que etimológicamente significan movimiento, son determinados por el estímulo buscado, y su positividad o negatividad dependerá del acercamiento o alejamiento del estímulo. Ahora, ¿qué diferencia existe entre tropismo y nastía? En los tropismos, las plantas responden a estímulos de manera permanente, mientras que en las nastías, las respuestas se producen a estímulos de carácter externo y difuso durante unos minutos, una hora, y cambian o recobran de nuevo su posición. Tropismo es la respuesta que da una planta a un estímulo. Indica el crecimiento o cambio direccional ante un estímulo externo o medioambiental, que se traduce en movimientos de sus órganos. Puede ser positivo, cuando se orienta o se mueve en la dirección hacia el estímulo, o negativo, cuando se orientan de manera opuesta al estímulo o se aleja. Clasificación de los tropismos. Entre los tropismos tenemos fototropismo, geotropismo, hidrotropismo, quimiotropismo, aptotropismo o tigmotropismo, etc.
El fototropismo. En el fototropismo, el estímulo que produce el movimiento es la luz. Por ejemplo, ante la presencia de luz, las ramas y las hojas de las plantas crecen hacia el sol para aprovechar al máximo la luz y poder realizar la fotosíntesis. Este ejemplo indica que los tallos y hojas de las plantas poseen un fototropismo positivo, mientras que las raíces, al permanecer fijas en el sustrato y crecer en dirección contraria a la luz, tienen un fototropismo negativo. Geotropismo. En el geotropismo, el estímulo que produce el movimiento es la fuerza de la gravedad, es decir, en dirección a la Tierra. Las raíces, además de tener un fototropismo negativo, tienen un geotropismo positivo, puesto que crecen en dirección a la Tierra. Ante la necesidad de nutrientes, se enlongan en profundidad. Es un cambio ante un estímulo que se produce de manera permanente, se mantiene continuamente, mientras que los tallos y hojas tienen un geotropismo negativo, pues crecen hacia arriba, alejados de la tierra. Hidrotropismo. Para buscar agua, las raíces crecen en dirección a ella. Quimotropismo. En el quimotropismo, el estímulo que produce el movimiento son las sustancias disueltas en el agua, que llegan a un determinado órgano de la planta. Este tropismo permite que las raíces se dirijan a los lugares de mayor humedad del suelo. En este caso, hidrotropismo positivo para las raíces, por lo que el movimiento positivo o negativo en función al lugar de mayor concentración de las sustancias químicas permite que la planta no sufra una curvatura que podría perjudicarla. Otro ejemplo de quimiotropismo es del agua, de los minerales y sustancias orgánicas en las plantas. Aptotropismo o tigmotropismo. En este tropismo el estímulo que causa el movimiento es el contacto. En las enredaderas o plantas trepadoras se da este tipo de tropismo, ya que los tallos o raíces aéreas de estas plantas, al entrar en contacto con alguna superficie de apoyo, tienden a envolverse o crecer en torno a dicha superficie. Otro ejemplo son las plantas carnívoras. Las nastías. Las nastías son movimientos que no están determinados por la dirección del estímulo, sino que se traducen en movimientos pasajeros de determinados órganos de la planta, como respuesta de comportamiento de la planta hacia el estímulo. Las nastias se clasifican en fotonastia, termonastia, aptonastia, sismonastia, etc. Veamos algunos. La fotonastia. En la fotonastia, el estímulo que produce el movimiento son las variaciones en la intensidad de luz. Los movimientos de apertura en el día y cierre en la noche de flores constituye un ejemplo, como tenemos las flores de Don Diego de noche. Otro ejemplo son los movimientos de las hojas de los tulipanes y girasoles, que cambian su orientación con la luz del sol y lo hacen continuamente. La termonastia. En la termonastia, el estímulo que provoca el movimiento son las variaciones en la temperatura. Las enredaderas o plantas trepadoras suelen tener este tipo de nastia. Aptonastia. En la aptonastia, el estímulo es el contacto, es decir, la estructura u órgano de la planta reacciona al entrar en contacto con un cuerpo externo, por ejemplo, con un insecto en una planta insectívora o carnívora que desencadena el cierre de los tentáculos. Sismonastia o tigmonastia. En este tipo de nastia, el estímulo puede ser un pequeño golpe o sacudida que afecte una parte de la planta, lo que induce a cambiar en la turgencia de las células del tejido afectado. Un ejemplo de este tipo de nastia se observa en la planta mimosa púdica o resentida, en donde, al tocar las hojas, los folículos se pliegan hasta que el peciolo se dobla hacia abajo. Taxismo o taxia. Es el movimiento direccionado
frente a la ocurrencia de un estímulo. Cuando hablamos de taxismo, solo hablamos de desplazamiento. Se da en animales, bacterias y protistas. Por ejemplo, los animales pueden reptar, volar, nadar, saltar, marchar, galopar, etc. Las taxias pueden ser como respuesta a un estímulo, que se hace seguir, taxia positiva, o huir, taxia negativa. Según el origen del estímulo, los taxismos pueden clasificarse como fototaxia, geotaxia, tigmotaxia, hidrotaxia, anemotaxia, etc. Quimiotaxismo. En la quimiotaxia positiva, el organismo reacciona o es atraído por una sustancia química. Las estructuras que permiten el desplazamiento son flagelos, cilios, pseudópodos, etc. Por ejemplo, el neutrófilo, glóbulo blanco, se siente atraído por las sustancias químicas que deja el invasor, la bacteria, y va tras ella. Una vez ubicada, la fagocita. Gravitaxismo. Desplazamiento hacia o en contra de las fuerzas gravitacionales. Tigmotaxismo. Respuesta frente a vibraciones, el contacto físico o la presión ejercida sobre un punto. Termotaxismo. Desplazamiento hacia o en contra de un gradiente de temperatura, acercándose o alejándose de la fuente de calor. Anemotaxismo. Desplazamiento en función de la dirección del viento. Barotaxismo. Desplazamiento en función de los cambios de la presión atmosférica o del medio circulante. Fototaxia. Desplazamiento hacia la luz, propio de los protozoarios ante un estímulo luminoso. Galvanotaxismo. Desplazamiento en función de las corrientes eléctricas. Por último, hidrotaxismo. Desplazamiento en función de la disponibilidad del agua. Crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Es el ciclo de vida. El crecimiento es el aumento de su biomasa, es decir, del volumen y peso de un organismo, mientras que el desarrollo es un proceso gradual de cambios que tienen como consecuencia la maduración del ser vivo. El crecimiento está determinado por varios factores. Entre ellos se distinguen dos grupos, extrínsecos, es decir, externos, e intrínsecos, es decir, internos. Entre los factores extrínsecos tenemos el clima, la alimentación, la cual influye por su calidad y cantidad sobre el crecimiento y desarrollo. Entre los factores intrínsecos tenemos el patrón genético, acción de las hormonas que en el caso de los organismos multicelulares permitirán la diferenciación y la organogénesis. Los tipos de crecimiento son la hiperplasia y la hipertrofia. La hiperplasia es el aumento de la cantidad de células. Este proceso se da por mitosis, que es un tipo de división celular, y ocurre en las células somáticas de un organismo complejo. La hipertrofia, por otro lado, es el aumento en el tamaño de las células. Por ejemplo, en organismos unicelulares, el crecimiento se da por el aumento de volumen, el cual se da por síntesis o anabolismo. Siguiente característica de los seres vivos es la evolución. La evolución son cambios o conjunto de transformaciones adaptativos y graduales de especies en una población que se da a nivel generacional a través del tiempo y que determina la subsistencia de los organismos. La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnet en su obra Consideratio sur les corps. También se puede decir que la evolución es el cambio en la frecuencia de los alelos, que son los genes para una determinada característica de una población a lo largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por diferentes mecanismos, tales como la selección natural, que es la fuerza más importante de la evolución, la deriva genética, la mutación y la migración o flujo genético.
Para que este cambio sea exitoso, es importante el proceso de adaptación. Homeostasis, brindando el equilibrio. Es el estado de equilibrio constante e interno del organismo que permite calidad de vida. Su variación notoria produce enfermedades. El sistema endocrino se encarga de regular ese proceso. Ejemplo, regulación de la temperatura corporal dada por las glándulas sudoríparas. Regulación hídrica dada por los riñones, quienes expulsan el exceso hídrico, agua e iónico, sales minerales, en forma de orina. Ejemplo, la falta de hemoglobina produce anemia y el exceso produce policitemia. Eso es cuando no hay un buen equilibrio interno o también llamado homeostasis. Les agradezco la atención prestada. Ahora, con la información obtenida, procederemos a desarrollar el compendio.